Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, profe, se lo escucha. Perfecto. Bueno, en la clase anterior, ¿sí? Habíamos comenzado con la unidad número 7 y en la unidad número 7 lo que estábamos viendo era patrimonio neto, ¿sí? Cuando hablamos de patrimonio neto, lo primero que hicimos es definir el capital y que dijimos que era completamente distinto a hablar de un capital que era distinto a patrimonio neto, salvo en algunos conceptos que podía coincidir. Cuando nosotros hablábamos de capital contable, justamente hablábamos del patrimonio neto, pero teníamos un capital, por ejemplo, jurídico, que estaba vinculado con qué, con lo legal y con la teoría de los aportes. Y cuando hablamos de un capital económico, estamos hablando de todos los recursos disponibles, o sea que hablábamos del activo. Había diferentes conceptos, ¿estamos? Pero también teníamos dos
puntos de vista y que hablamos de la teoría de los aportes, ¿sí? Y de la teoría, ¿sí? Que era la teoría, ¿cuál? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan cuáles eran las dos? Bueno, fíjate. Contractual y legal. La contractual y legal decíamos que en definitiva eran los aportes efectivamente realizados por los propietarios, pero que figuraba en la documentación, ya sea en los diferentes contratos o estatutos, y la teoría de los aportes hablábamos de qué, de que el capital estaba conformado por todos aquellos aportes realizados por quién, por los propietarios efectivamente. Entonces dejábamos por fuera todo lo que eran las ganancias capitalizadas. ¿Por qué? Porque en la teoría de los aportes la palabra clave era aporte, lo que efectivamente aportó el propietario. En cambio, en la teoría legal o contractual hablábamos de qué? De capitalizado. Era la palabra clave. ¿Por qué? Porque también podíamos tener ganancias capitalizadas. Y que las ganancias capitalizadas no son verdaderos aportes de los propietarios, sino que son ganancias que obtuvo el ente y que se decidió justamente asignarlo. ¿Por qué? Eran resultados no asignados y esos resultados no asignados los transformamos en resultados asignados, ¿sí? Y esa asignación es capitalizarlo, como también podríamos decir que a los resultados los podríamos reservar. Y ahí hablamos de qué? De las reservas. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos que eran las reservas? Las reservas dijimos que eran utilidades líquidas realizadas. Cuando decimos utilidades, decimos en definitiva que son ganancias. ¿Sí? Hablamos realizadas. ¿Por qué? Porque cumplieron con el principio de lo realizado y dicen líquidas, o sea que son netas de los egresos. Por lo tanto, genéricamente es lo que nosotros conocemos como ganancia, que lo obtenemos haciendo que la diferencia entre la corriente positiva, ¿sí? De los resultados, sacando la corriente negativa. La corriente positiva, ¿cuáles son los ingresos? La corriente negativa, ¿cuáles son los egresos? Ingreso menos egreso, ganancia. O sea, que yo para reservar o para capitalizar tengo que tener ganancias. No puedo hacer reservas de pérdidas ni puedo capitalizar pérdidas. ¿Está claro? Eso que les quede clarísimo, chicos. O sea, que lo puedo hacer siempre y cuando tenga ganancias. Si tengo pérdidas, no puedo hacer ninguna de las dos cosas. Bien. Pregunta a veces de examen. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre una reserva y una previsión? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Yo una reserva también la puedo constituir por una de las razones, puede ser para una contingencia, pero no necesariamente es para eso. Puede ser lo que vos decís, tiene un alcance más amplio. Pero en definitiva, la gran diferencia, ¿cuál es? Que las reservas, ¿sí? Yo las puedo constituir únicamente si tengo ganancias. Y para las previsiones, ¿sí? No hace falta ganancias. ¿Está? Porque yo las constituyo, ¿para qué en definitiva? Para esto que vos bien decías, ¿sí? Y que se pueden transformar en definitiva en un resultado negativo o no, pero no me hace falta ganancias. O sea, que el origen de las reservas son las ganancias, las previsiones no, ¿sí? Yo tengo un criterio porque tengo un hecho contingente que me puede afectar a mi patrimonio, porque recuerden que para que yo constituya una previsión, ¿qué tengo que tener? Primero y principal,
¿sí? Un hecho contingente, el cual, de ocurrir, afecta mi patrimonio, ¿sí? Que tiene probabilidad de que me afecte, ¿sí? Y además, que puedo hacer que ese cálculo cierto que necesito. Por eso cuando decimos el concepto, ¿qué decimos? ¿Se acuerdan el concepto? ¿Qué es? Es una expresión contable, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más dice? ¿No se acuerdan? ¿Cómo? No, las previsiones. Busquen. Por ejemplo. Bien. ¿Ah? O sea, repetilo, a ver. O un aumento de pasivo. Puede ocurrir las dos cosas. Recuerden que nosotros veíamos que podía ser. Cuando las clases clasificamos, previsión de pasivo, ¿sí? Es la que me podría, ¿sí? Incrementar el pasivo. Y después está aquella que usamos, cuenta regularizadora de activo, que es la que me podría reducir un activo. ¿Está claro? O sea que puede tener los dos efectos. Reducirme un activo o incrementarme un pasivo. ¿Sí? Pero en general es de que, en definitiva, una expresión contable de cálculo cierto. ¿Está? Porque yo tengo que justamente poder cuantificarla. O sea, que una previsión tiene que reunir esas tres características. Que la pueda cuantificar, que sea genéricamente, por ahí decimos que altamente probable o que sea probable, que afecte mi patrimonio, no al del vecino. Porque si yo voy a previsionar un hecho contingente climático, ¿sí? Que va a ocurrir en otro lugar y a mí no me afecta, yo por lo tanto no lo voy a expresar en mi contabilidad. ¿Está claro? Bien, pero la gran diferencia entre previsión y reserva es que las reservas tienen origen en ganancias. Y para constituir una previsión no hace falta que yo tenga ni ganancia ni pérdida. En definitiva es eso, una expresión contable de cálculo cierto. ¿Para qué? Para prever que una contingencia que me puede afectar. Porque una contingencia que dijimos, ¿y qué contingencia? Es negativa. Por eso es que me afecta. Porque si fuese positivo, ¿sí? En realidad no me afectaría, al contrario. Sería otro efecto que produciría. Entonces, fíjense en que dentro de esa estructura patrimonial que nosotros vimos, activo y pasivo ya lo vimos, dentro del patrimonio neto lo que estuvimos viendo es la primera partecita. ¿Qué vimos? Vimos mayormente lo que hace al capital, que serían los aportes de los propietarios, ya sean capitalizados o no, y por otro lado estuvimos hablando de los resultados asignados. ¿Sí? Porque el resultado puede ser asignado ¿de qué manera? ¿A través de una reserva o capitalizándolo? Y por último tenemos los resultados no asignados. Que en realidad esa autogeneración de fondos yo después puedo hacer todo esto. Lo puedo asignar o lo puedo dejar como no asignado. Ahora lo que vamos a tratar de ver es justamente eso. Todos estos resultados no asignados, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer o qué no podemos hacer? Entonces, genéricamente, ¿qué decimos? Que en definitiva el resultado es esencial en el sistema de información contable. ¿Por qué? ¿Qué quieren en definitiva o qué tiene como objetivo una organización? ¿Cuál es el objetivo que tiene la organización? ¿Eh? Por ejemplo, ¿sí? O nosotros que genéricamente como organización, ¿qué decimos? Que en definitiva lo que tiene o lo que pretende es generar valor. Ese valor, cuando hablamos de empresa, ¿qué significa? Maximizar utilidades o ganancias, ¿sí? Como ustedes lo quieran decir. Pero en definitiva es maximizar utilidades. Entonces,
Es eso, en definitiva, lo que me interesa mayormente medir. Medir ese sistema de información contable, lo que nosotros estamos viendo, me interesa eso. ¿Y cómo está representado eso genéricamente? Está representado por esa diferencia entre una riqueza al inicio y una riqueza al final, que nosotros genéricamente, y lo habíamos visto, era comparar ¿qué? El patrimonio al inicio con el patrimonio neto al final. Esta diferencia, ¿cómo podía ser? ¿Mayor, menor o podía ser igual? Si la diferencia esta, es decir, vamos a hacerlo bien al revés para que nos demos cuenta, si el patrimonio neto al final es mayor que el de inicio, ¿qué va a ser? Mayor, vamos a tener ganancia. Si es menor, vamos a tener pérdida. Y si es igual, no vamos a tener ni ganancia ni pérdida. ¿Está claro? Es eso en definitiva lo que me está diciendo. ¿Por qué? ¿Y cuál es el periodo de estudio? El periodo de estudio en definitiva, ¿qué es? Sí, el ejercicio económico. ¿Estamos? Supónganse, estamos en el 2025, es un ente cuyo ejercicio económico como es persona física coincide con ¿qué? Con el año calendario. Entonces nosotros en este momento vamos haciendo las diferentes registraciones y el cierre de ejercicio lo que vamos a determinar en definitiva es un resultado. ¿Está? Y es la esencia de lo que yo quiero saber. Si para eso, en definitiva, hacemos o tenemos todo este sistema desarrollado, ¿para qué? Para poder determinar la evolución del patrimonio neto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que hablábamos de la contabilidad patrimonial o financiera. Entonces, si nosotros estamos hablando de contabilidad patrimonial o financiera, a mí lo que me interesa saber es cuál fue la evolución del patrimonio. ¿Está claro? Y en particular del patrimonio neto, porque dentro del patrimonio neto va a estar explicada las causas por las cuales varió el patrimonio neto. Y las causas de variación del patrimonio neto, ¿quién es en definitiva la causa? El resultado. Porque el resultado está explicado por qué. Por ese movimiento de quién? De los ingresos y los egresos. Por lo tanto, el estado contable, que se llama estado de resultado, lo que hace es explicarme o me dice cuáles fueron las causas por las cuales yo gané o perdí dinero. ¿Está? Y el resultado, en definitiva, se obtiene de esa diferencia, pero ese resultado se desglosa. Ahora, en este momento, estamos hablando del neto. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, nosotros sabemos que lo obtenemos por una diferencia patrimonial y podemos obtener un número global. Y después, en función de la clasificación y todo lo que hemos visto en la unidad 4, 5 y 6, ya sabemos cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos, y con eso tenemos una idea de cuáles son las causas que me provocan que un resultado. Eso lo sabemos. Yo vendo a 10, me costó 5, tengo una diferencia de 5 a mi favor. Hasta ahí, ¿qué parece? Parece que voy a tener una ganancia. Eso lo sabe. ¿Sí o no? Bien. Entonces, del punto de vista de la medición de ese capital, porque hay un concepto. En general, ustedes cuando los que van a hacer contabilidad 2, y esto yo ya lo mencioné, la contabilidad define un marco conceptual. Y ese marco conceptual tiene tres elementos que se definen. ¿Cómo yo evalúo los bienes y las deudas? ¿Y cómo yo mido si tengo en cuenta la inflación o no la tengo en cuenta? Y el tercer elemento es el tipo de capital que yo tengo en cuenta. Si es un capital operacional o un capital financiero para determinar qué, el resultado. El que nosotros vemos y que las normas contables adoptan es el capital financiero. ¿Y qué significa eso? El capital financiero, en definitiva, tiene que ver con el patrimonio neto. ¿Y qué significa eso para el propietario? Que el capital financiero que debe mantener el propietario, ¿qué es?
En definitiva, el poder de compra de los aportes y las reinversiones que ha hecho este propietario. Porque si a ustedes el patrimonio neto se les achica, ¿qué significa? Que estuvieron perdiendo plata. ¿Está claro? Porque el patrimonio neto, recuerden que está conformado. ¿Por qué? Lo vimos desde el inicio. Por los aportes de los propietarios y por la reinversión. Que la reinversión, ¿qué son en definitiva? Son las ganancias o las pérdidas. Porque el que me lo va a achicar van a ser las pérdidas. Porque si yo tengo un concepto de aportes positivo y tengo debajo pérdidas negativo, el neto como es más chico que el aporte. Ahora, si yo gano dinero más los aportes que yo tenía, ese patrimonio neto crece, se agranda. Y nosotros vamos a trabajar con este, porque lo que le interesa al propietario es que el dinero que puso en esa empresa, ¿sí? En definitiva, le permita mantener el poder de compra o incrementarlo. Lo llevo a un plano local, a un plano bolsero, pensemos. Y ustedes lo van a ver fácil. Si yo compré, por ejemplo, acciones en la bolsa de Mercado Libre, las compré la semana pasada a $10 y hoy valen 20. Si una acción es representativa de qué? De título capital, significa que es representativo de esto. ¿Qué pasa? ¿Gané plata? ¿Mantuve el poder de compra o lo incrementé? Si la compré a 10 la semana pasada y esta semana vale 20. O sea, en una semana, ¿sí? Aumentó el 100%. ¿Qué le parece a ustedes? Me salió bárbaro. O sea, ¿qué significa? Que incrementó ¿qué? Mi poder de compra. Supónganse que yo digo, hoy las vendo. Gané plata, gané el 100%. Pero ¿por qué le traigo ese ejemplo? Porque recuerden que una acción, ¿sí? Una acción representa justamente ¿qué? Una partecita del patrimonio neto, porque yo soy propietario. Y el hecho que tenga un incremento, más allá que muchas veces no tiene nada que ver con el balance, tiene que ver por otras razones también, porque puede haber que esté incluido una expectativa de ganancia y todavía no sea real la ganancia, pero en definitiva, ¿sí? Eso me está representando que mi poder de compra se incrementó. Distinto sería que yo la compré a 10 y hoy su valor es 5. ¿Qué pasó con el poder de compra? Cayó. Por lo tanto, en definitiva, yo perdí plata. ¿Estamos? Bien. Y sobre este capital vamos a hablar. ¿Está? Y acá fíjense en que la dice la profesión contable adhiere al enfoque de capital financiero según la resolución técnica número 16. ¿Sí? Y la número 16 creo que es una de las que quedó vigente porque vieron que hablamos de la 54. La 54 hoy es un resumen de todas las normas contables, pero la 16 quedó vigente. ¿Por qué? Porque en definitiva esta norma lo que hace es traer todas las normas y meterla en una única norma, nada más, es una readecuación y con algunos otros criterios. Pero esto no se da un problema. Ustedes lo que van a hacer contador lo van a ver en la SIC 2. Cuando nosotros hablamos de capital operacional, que es el que no aplica la profesión, o sea que ustedes no lo van a ver en un balance normalmente. Si ustedes lo ven es porque hay alguien que lo hace por fuera y hace otras mediciones, pero en realidad no está dentro del marco normativo argentino. ¿Esto qué significa? Que el capital ahí va a estar conformado, ¿por qué? Por la diferencia entre el capital, perdón, el activo operativo y el pasivo operativo. En definitiva, lo que trata de hacer, ¿sí? El capital operacional o este enfoque es determinar los resultados
en función a si mantiene o no la capacidad, ¿sí?, de producción o la capacidad operativa. ¿Está claro? Cuando la capacidad operativa de generar justamente lo que sea, ¿sí?, nosotros, ¿qué vamos a hablar? Ingresos genéricamente, decae, es porque en realidad estamos perdiendo plata. ¿Sí? Piensen en un negocio y si ustedes tienen determinadas maquinarias y esas maquinarias no les permite producir las mismas unidades, y si les permite producir las mismas unidades son de inferior calidad, ¿qué significa? Que ustedes están perdiendo capacidad operativa. Por lo tanto, seguramente están perdiendo plata. ¿Está? O sea, la mirada es distinta y muchas veces acá se hace con este capital operacional se mide justamente con producción. Es que es un capital físico. ¿Está claro? Por eso, acá dice capital operacional, pero históricamente esto era ¿qué? Capital físico, una definición de capital físico. Y esto es una definición de capital financiero, dinero. Acá medían la producción, la capacidad operativa, lo físico. ¿Está claro? El que nosotros vemos es este no lo vemos. ¿Estamos? Y esto es lo que denominamos dentro de eso que yo les mencioné, de esos tres elementos que hace al marco conceptual, esto se denomina capital a mantener. O sea que el capital a mantener que nosotros estamos usando es el capital financiero, no el capital físico u operacional. ¿Está? ¿Sí o no? Bien. ¿Cómo? Bien. Entonces, ahí está. Capital a mantener financiero. Partiendo es el concepto de abajo, no el de arriba. Y cuando hablamos justamente del capital financiero, dijimos que lo que tratamos de hacer es mantener ¿qué? El poder de compra de esos aportes y reinversiones que han realizado los propietarios. ¿Estamos? O sea, ¿qué significa? Que si ustedes parten de un determinado patrimonio neto, quieren llegar al final al menos con el mismo patrimonio neto. Si llegamos al final con el mismo patrimonio neto, ¿qué significa? Significa que no gané ni perdí. Ahora, si ese patrimonio neto disminuyó, perdí plata. ¿Aumentó? Gané plata. ¿Está claro? Bien. Pero todo eso ¿de qué depende? De varias cosas. Dice, fíjense en lo que dice que es el capital este. Dice que es la magnitud de riqueza inicial calculada al cierre del periodo. ¿Por qué dice al cierre del periodo? Algo que nosotros no vemos, porque lo que hace es ajustarlo por inflación. ¿Estamos? Lo ajusta por inflación. Nosotros no lo vemos acá, ni lo vamos a hacer. Pero en definitiva, ¿qué dice? Che, pero a ver, desde el 1 de enero al 31 de diciembre hubo un 40% de inflación. Entonces no me podés decir que los 10 pesos al final tengo que conservar 10 pesos. No, yo tendría que tener, en vez de tener 10, ¿cuánto tendría que tener al final? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Digan un número. Si dije el 40%, ¿cuánto? ¿Cuánto? 14. 4 no, 4 más. ¿Está? Eso es lo que está diciendo, pero nosotros no lo no lo aplicamos. ¿Está? Medido según parámetros predefinidos, de manera que el resultado obtenido por diferencia con el patrimonio neto al cierre sea neutro, dice. O sea, yo para mantener, porque dice mantener, o sea, si partí de 10, la inflación fue de 40, para mantenerlo, ¿cuánto tiene que ser? 14 al cierre. ¿Está claro? Entonces eso es lo que está diciendo esto. El capital a mantener es eso, que yo parto de un número, lo ajusto, ¿sí?
Por eso dice medible según parámetros predefinidos, de manera que el resultado obtenido por diferencia con el patrimonio sea neutro. O sea que si yo hago 10 menos 14, que eso me da producto de la inflación, ¿qué dice? El resultado es neutro. ¿Está? ¿Por qué? Porque esos 4 fueron inflación. ¿Esos 4 por qué? Para mantener el poder de compra. Porque si ustedes tienen 100 pesos al inicio de año, ¿es lo mismo que 100 pesos al cierre? No, no es lo mismo. Si hubo un 40% de inflación, ¿cuánto tendría que tener? 140 pesos. 140 pesos es el equivalente a 100 pesos al 1 de enero. Pero dice, tenemos que tener en cuenta otras cosas. Tenemos que ver cómo está compuesto adentro el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque yo podría tener capital social determinada cantidad, ¿sí? Reservas determinada cantidad, resultados no asignados determinada cantidad. Eso es la composición cualitativa. Tengo que tener en cuenta eso. ¿Y qué otra manera? ¿Cuál es la política de dividendo? ¿Voy a retirar dinero o no lo voy a retirar? Política de dividendos es, si yo gano plata, ¿la dejo o la saco? Si yo la dejo, ¿eso qué va a significar? Si yo dejo al cierre de ejercicio, ¿qué pasa? Que va a cambiar el capital a mantener para el próximo. Porque si yo decido dejar esa utilidad, estoy diciendo que el capital a mantener al cierre de ejercicio para comparar con el ejercicio siguiente se modificó. ¿Por qué? Porque yo decidí que reinvertir esos resultados y quedaron ahí. Entonces se modifica. Entonces, de nuevo, parto de qué? De un capital financiero más alto que el anterior. Porque definí que el capital a mantener sea más alto. ¿Por qué? Porque yo a esa ganancia la reinvertí. Ahora está lo otro. ¿Qué podría ocurrir? Que la ganancia la retiremos. Supongamos que yo siempre todo lo que gano retiro. Este año ganamos 100, retiro. Este otro año está. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa ahí? El capital en mantener, ¿cómo se mantiene? Y constante. ¿Por qué? Porque todo lo que gane se fue. ¿Sí? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Y acá cuando dice cálculo de cierre, que era lo que decíamos acá, que se calcula el cálculo del cierre, magnitud determinada con datos conocidos al finalizar el periodo. ¿Por qué? Porque yo la inflación de todo el año, ¿la conozco al inicio del año? No. ¿Cuándo la voy a conocer? Cuando el año termine, no lo puedo conocer antes. Entonces, para definir el capital a mantener, tengo que tener en claro que todos estos elementos, cómo está compuesto el patrimonio neto, es decir, acá adentro qué hay, de punta a punta, qué es lo que hay, cuál es la política de dividendo, si se retira o no se retira, porque si yo lo dejo ganancia, el capital a mantener para el otro año va a cambiar. Ahora, si yo retiro todo, no va a cambiar. Y el otro que tengo que tener en cuenta es que todos los cierres de año voy a tener ese capital al inicio, lo voy a tener que medir nuevamente teniendo en cuenta el impacto del cambio del poder adquisitivo, o sea, la inflación. ¿Por qué? Porque yo cuando hablo de capital a mantener, que es el financiero, siempre debo hablar de qué, que el propietario tiene que conservar el poder adquisitivo. No es que 100 pesos al inicio, tiene que haber 100 pesos al cierre. No. ¿Por qué? Porque yo con esos 100 pesos al cierre compro menos que al inicio. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo hablo de políticas de dividendo, pueden
pasar cosas mixtas. Yo me fui a los extremos, pero pueden pasar varias cosas. Yo puedo hablar de un resultado neto positivo. Para hacer distribución de dividendos tengo que hablar de positivo. No me queda otra. ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir? Que pueden distribuirse sin lesionar el capital a mantener. ¿Sí? Sin afectarlo. Sin embargo, las organizaciones implementan diversas alternativas según generen resultados positivos o negativos. O sea, hay alternativas intermedias. No todo es blanco o negro. No es distribuyo todo o conservo todo. Pueden ocurrir cosas diferentes. Entonces, resultados positivos. ¿Qué podemos hacer? Mantener capital constante, distribuir totalmente las ganancias. Eso lo hablamos. Distribuyo todas las ganancias. ¿Tá? La otra sería la mixta. Modificar el capital, ¿sí? O sea, reinvirtiendo ganancia y aumentando el capital para el próximo ejercicio. Si yo hago eso, ¿sí? ¿Qué implica? Que estoy modificando el capital a mantener. Porque para el próximo ejercicio el capital va a ser más alto. Y acá, que no está, no me salió, pero en definitiva, ¿qué podría hacer? Que retire una partecita y deje otra parte. Esa sería la situación intermedia. O sea, tenemos los dos extremos. ¿Distribuyo todo o dejo todo? Y en el medio puedo tener que distribuyo una parte y guardo otra parte. ¿Está claro? Ustedes ahí en el capítulo del libro tienen un cuadro bien clarito que les dice. Cuando hay resultados negativos, y acá viene el problema. ¿Cómo hago para mantener el capital financiero? Porque recuerden que yo les dije que yo tengo los aportes 100 pesos, luego tengo resultados negativos 50, patrimonio neto me quedó en 50. O sea que el patrimonio neto no representa, ¿sí? Que al capital original. No lo representan porque se me achicó. Entonces, para mantenerlo, ¿qué puedo hacer? Que los propietarios nuevamente pongan dinero, realicen nuevos aportes, ¿para qué? Para poder incrementar, ¿sí? Y poder llegar a qué? Al valor del capital a mantener que yo debo tener para por lo menos mantenerlo igual desde el inicio del ejercicio. ¿Está? ¿Qué otra cosa podría hacer? Disminuirlo. Si yo lo disminuyo, el capital a mantener se achicó. Entonces, a cierre de ejercicio, ¿qué pasa? Tengo un menor capital a mantener que cuando lo vaya a comparar con el nuevo patrimonio neto al otro ejercicio, tendré que ver qué pasa. Si pude mantenerlo o no. Pero en definitiva, el capital a mantener cayó. Si yo tengo pérdida, se cae. No me queda otra. Porque parto de un determinado nivel, parto de acá y termino al fin del ejercicio acá. O sea que la magnitud es menor. ¿Por qué? Esto que me lo afectó, las pérdidas. Esta distancia, ¿qué va a ser? Pérdidas. ¿Estamos? Si es ganancia, ¿qué va a pasar? Va a ir acá arriba. Si va acá arriba, no tengo problema. ¿Qué puedo hacer? Reinvertirlo. Pero si yo lo reinvierto, para el ejercicio siguiente, ¿qué pasa? Parto que el capital a mantener es mayor. Entonces voy a comparar con el otro ejercicio y por lo menos para mantener tengo que estar acá. Porque el capital mantener original, que era este, ahora lo desplacé. Es más alto. ¿Por qué? Porque yo reinvertí ganancias y se quedaron. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. ¿Cómo? Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Esto, en definitiva, que yo puedo tener un resultado neutro, o sea que me da cero. El patrimonio neto o el capital a mantener, es decir, cuando yo hago el capital a mantener
del instante cero, obviamente, actualizado, ¿sí? Es igual al patrimonio neto al cierre. Entonces, no tenemos que, acá dice excedente o déficit, o sea, no tenemos ni ganancia ni pérdida. ¿Estamos? ¿Cuándo tengo resultado positivo? En definitiva, cuando el capital a mantener inicial es menor que el patrimonio neto al cierre, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ganancia o excedente. Y si es al revés, o sea, el capital a mantener inicial es mayor al patrimonio neto al cierre, ¿qué es lo que voy a tener? Pérdida. Y esto, bueno, acá la flechita tiene en definitiva. Y lo que hace acá es, fíjense, que en el momento cero es el capital a mantener. ¿Con qué lo comparo? Con el patrimonio neto al cierre de ejercicio. ¿Está claro? Y eso es lo que me determina a mí la ganancia o pérdida. Y acá también es lo mismo. Están hechas las dos situaciones diferentes. ¿Mm? Pero en definitiva, parto de un capital a mantener que, en definitiva, le hago un cálculo. Lo mido nuevamente al cierre. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta la inflación. Una vez que eso lo tengo, lo comparo con el patrimonio neto al cierre. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto al cierre está a moneda de cierre. Lo que hice fue traer el capital a mantener a moneda del cierre. Y ese capital inicial, ¿sí? A mantener en moneda de cierre, recién lo comparo con el patrimonio neto al cierre. Porque lo que hago en ese caso es homogeneizar moneda. ¿Tá? Y eso es lo que ven en los contadores en la SIC 2, ajuste por inflación. ¿Tá? ¿Por qué? Por esto es lo que yo les digo. Por ejemplo, no sé, a ver si recuerdan. Algo que recuerden de hace un tiempo, qué precio tenía y qué precio tiene hoy. ¿Recuerdan algún producto en particular? Bueno, uno. Un producto que vos recuerdes de hace un año atrás, qué precio tenía y qué precio tiene hoy. Bueno, la carne, perfecto. Bien, decime, ¿recordás hace un tiempo atrás qué precio? No sé, el que se te ocurra. ¿De cuánto? Bueno, pongámosle, sí, un poco menos, pero no importa, depende. Sí, no importa, pongámosle que es 20. ¿Y atrás cuánto estaba? 8, pongámosle. O 10, vamos a hacerlo fácil. 10. Es lo mismo, lo que yo estoy haciendo es lo mismo. Acá tengo, en el capital a mantener, voy a decir, yo quiero mantener el poder adquisitivo de 1 kilo de asado. ¿Cuánto era el valor de 1 kilo de asado? No, pongámosle 10, así más fácil. 10.000 pesos. ¿Ah? Entonces, cuando voy al final, el patrimonio neto tengo 15. ¿Tá? Pero ¿qué hago yo? Lo actualizo los 10 al cierre y me da 20. ¿Gané o perdí? Vamos acá. 0, 10. Vamos a poner números fáciles. ¿Sí? Al cierre, 15. Pero yo cuando hago el ajuste acá me da 20. No, tuve 10. Supongamos que fue 10 de inflación. Esto no, es patrimonio neto al cierre. Perdí. ¿Pero por qué perdí? Porque este capital original al cierre tendría que tener un valor de 20. Porque el capital, yo dije capital a mantener financiero, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está? Y supongamos la inflación, voy a tomar la carne, que la inflación en realidad fue 100%. Piensen en eso nada más. Entonces, si al inicio yo invertí 10 pesos,
Al cierre, ¿qué quiero tener de acuerdo a la inflación? 20. De acuerdo al patrimonio neto, tengo 15. Perdí 5. ¿Está claro? Si fuese distinto, vamos al revés. La inflación fue el 50. O sea, yo tenía un capital de 10. Le hago el cálculo de inflación, me da que el capital a mantener debiera ser 15, para que sea igual. 10 pesos es lo mismo que 15 al cierre. Pero en realidad mi patrimonio neto me da 20. Gané. ¿Está claro? Porque yo, el capital a mantener siempre parto de ¿cuál? Del capital que tengo al inicio. Y ese le ajusto por inflación. Digo, bueno, ese capital que tenía al inicio, hoy es equivalente a tantos pesos, porque lo ajusté por inflación. Lo comparo con el patrimonio neto que tengo. Cuando lo comparo veo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Gané o no gané? Aclaración, nosotros no ajustamos por inflación. Esto para que ustedes conceptualmente lo tengan en sus cabezas, pero nosotros no lo aplicamos. Y el capital a mantener, a pesar de que no ajustamos por inflación, para nosotros es el financiero. Es el financiero. Nada más que nosotros, ¿qué hacemos? Comparamos directamente. Yo tenía al inicio 100 pesos, al cierre tengo 150, gané 50. Se acabó. A esos 100 no lo ajusté por inflación. Eso lo van a ver para los que hacen contador de carrera, lo van a ver en la 2 cómo hacen eso. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros acá, ¿qué veíamos? ¿Cuál era el modelo de contabilidad que aplicábamos nosotros? No, perdón. ¿Cuál era de las teorías contables que habíamos visto? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan que había 4? Lo buscan. Pregunta. Exacto. ¿Y la primera palabra cuál era? Entonces, ¿y la anterior? Búscala. Lo buscan. Bien. Entonces, volviendo al tema, la fórmula del capital a mantener. Fíjense, que yo tengo que tener en cuenta, obviamente, que en el medio que puede haber aportes y retiros, esto que mencionamos, en definitiva, es igual al patrimonio neto más los aportes y retiros, es el capital a mantener. ¿Por qué? Porque los aportes y retiros forman parte de ese capital a mantener. Yo recién les mencioné que si tenía ganancias y las conservaba, ¿qué pasaba con el capital a mantener? Variaba. Entonces, ese capital a mantener puede variar ¿por qué? Porque aporté o porque retiré dinero. Entonces, el capital a mantener va a ir variando de acuerdo a qué? A los aportes, ¿sí? Y a los retiros. Y acá viene la comparación. Es decir, si yo tengo que este es el capital a mantener, yo hago patrimonio neto al cierre, por eso es 1, menos el capital a mantener me da el resultado, que puede ser 0, menos o puede ser en más. ¿Y por qué, chicos? Fíjense que siempre el capital a mantener parte de dónde? De lo que es inicial. Por eso yo les dije, P sub 0 es el capital a mantener. Lo comparo ¿con qué? Con el patrimonio neto al cierre. O sea, que mi referencia de capital a mantener para determinar el resultado es el del inicio, más las modificaciones que pueda haber tenido. ¿Estamos? Porque puede haber habido aportes, ¿sí? A lo largo del ejercicio, o también puede haber habido ¿qué? Que yo decida capitalizar, por ejemplo, una ganancia, ¿está? O decida distribuir un dividendo, que generalmente lo que capitalizo o distribuyo viene del ejercicio anterior. Por eso tiene impacto en el patrimonio neto inicial. Cuando yo distribuyo ganancia,
No distribuyo lo que estoy generando, distribuyo la ganancia del ejercicio anterior. Es por eso que acá dice, sobre todo, menos retiro. Acá podrían ser aportes, pero también podrían ser ¿qué? Podría ser la reinversión. Por ejemplo, yo capitalizo una ganancia, que de hecho está acá adentro. ¿Por qué pone estos? Porque la ganancia que yo capitalice siempre va a estar acá. Porque aportes y retiro son los únicos que tienen un efecto cuantitativo sobre el patrimonio neto. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando yo constituyo una reserva o capitalizo ganancias, el efecto sobre el patrimonio neto es cualitativo. Es cualitativo. No me modifica la cantidad, pero sí se mueve, acá adentro se mueve. Por eso es que en la primera parte decía composición cualitativa, porque eso también es importante. ¿Por qué? Porque está relacionado con la política de dividendos. Porque cuando yo decida capitalizar ganancias, ¿qué pasa? Lo que estaba como resultado no asignado, que no tenía destino, pasó a ser un resultado asignado, pero más puntualmente va a formar parte del capital. ¿Y esto con qué lo tengo que vincular? Cuando veíamos las primeras unidades, ¿qué? ¿Cómo se ordena el patrimonio neto? ¿Por qué yo primero pongo capital, después pongo reservas y por qué después pongo resultados no asignados, por ejemplo? ¿Por qué doy ese orden y por qué no los pongo al revés? Dale, decir. ¿Cómo? ¿Por qué? Recuerden, los activos se ordenaban según su liquidez. Iba del más líquido al menos líquido. ¿Sí? Los pasivos, ¿qué era? Según su ¿eh? certeza. ¿Sí? Del más cierto al menos cierto. Por eso las previsiones iban al final. Pero dentro de los ciertos era según su exigibilidad. Del más exigible, o sea, el que tengo que pagar ya, al que tengo más tiempo. Y el patrimonio neto se ordena según su posibilidad de distribución. Entonces se ordena desde el menos distribuible, o sea, el capital, al que tiene mayor posibilidad de distribución. ¿Cuál es el que tiene más posibilidad de distribución? Resultado no asignado. Porque no he dicho qué voy a hacer con eso. O se lo entrego a los propietarios, o lo reservo, o lo capitalizo. Todavía no dije nada. Ese es el más flexible, porque podemos definir en una asamblea qué hacemos. ¿Está? Entonces, tiene dos formas, pero esa es la que para este caso me vale, me sirve. Entonces, del menos distribuible al más distribuible. El capital, ¿por qué no lo puedo distribuir? Porque está por contrato, tengo que modificar, tengo que, todos los socios tienen que estar de acuerdo, la 3/4 parte para modificar. Hay miles de trabas. No se va así nomás, para reducirlo, sobre todo. ¿Está claro? Entonces, por eso es que va desde el menos distribuible al más distribuible. ¿Está claro? Bien. En función a eso, acá, si yo decido, ¿sí?, distribuir dividendos, son retiros. Los retiros son distribución de dividendos. Eso me produce una modificación cuantitativa. Si yo decido poner más dinero, también me aumenta el patrimonio neto. ¿Está claro? Por eso es que acá suma y resta y me determina el capital a mantener. En cambio, si yo decido, ¿sí?, capitalizar ganancias o constituir reservas, en realidad es un movimiento interno. ¿Qué? ¿Qué implica? Si yo tengo resultados no asignados, o los capitalizo o los reservo,
lo estoy transformando en algo menos distribuible, porque ya decidí qué voy a hacer. Y lo que decidí es dejarlo dentro de qué? Del capital a mantener. ¿Está? Entonces, en este patrimonio cero se van a mover los quali, y estos son movimientos cuantitativos. Para determinar justamente si gané o no gané dinero, ¿qué hago? Patrimonio neto al cierre, le resto el capital a mantener inicial y me va a determinar si tengo resultado o no. Y eso todo es siempre pensando en capital financiero. Los cuantitativos, no. Los movimientos cuantitativos son estos. Por ejemplo, el impacto, aportes y retiros. Aportes, estos son cuantitativos. Cualitativos es porque se mueven dentro, pero no te modifican el valor del patrimonio neto. Cualitativo es calidad. De resultado no asignado pasó a reserva. Es lo mismo, lo cambié de lugar, pero no se fue del patrimonio neto. De resultado no asignado lo transformé en capital, pero siempre está dentro del patrimonio neto. ¿Se dan cuenta? No se va. En cambio, cuando yo hago un nuevo aporte, lo que estoy haciendo es aumentando el patrimonio neto. Cuando yo saco resultados, o sea, distribuyo dividendo, se está yendo. ¿Bien? ¿Distancia bien? Uy, profe. ¿Alguna duda? Bien. Definición amplia de resultados, los conceptos que tenemos acá. En definitiva, tengamos en cuenta que yo, para poder determinar resultados, y ya entrando dentro de resultados, siempre, cuando hablo de resultados, es porque estoy hablando de algo dinámico. Dinámico. ¿Por qué? Porque en definitiva las transacciones se van dando a lo largo de ¿qué? Del ejercicio económico. Porque yo parto de ¿qué? De un instante cero, que este es un momento uno, pues supongamos. Ese momento uno está comprendido entre un instante cero y un instante uno. Todas las transacciones se van dando acá. Esa diferencia entre ingreso menos egreso, que son las causas, me da un resultado. O esa diferencia entre el patrimonio sub cero y el patrimonio 1, en definitiva, es un resultado. Siempre que considerando que yo lo que trato de hacer es mantener un capital financiero, siempre con ese. Siempre hablo de eso. Entonces, medición temporal. Eso es lo que está diciendo, es aquello, es decir, mide el comportamiento económico de qué durante un periodo determinado de tiempo. Ese periodo determinado de tiempo puede o no que sea el ejercicio económico, pero para nosotros vamos a suponer que el ejercicio económico. ¿Por qué? Porque yo lo podría medir para un mes, para 2 meses, para 3. Por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa tienen que presentar balances trimestrales y no precisamente coincide con el ejercicio económico, sino que si su ejercicio económico comienza el 1 de enero, el primer balance trimestral va a ser del 1 de enero al 31 de marzo, primer trimestre. Después, del 1 de abril al 30 de junio, presentan de nuevo por el segundo trimestre y así lo van haciendo. O sea, que yo lo que hago es que ese resultado es un resultado que es un comportamiento económico, pero que durante un periodo determinado. ¿Sí? Genéricamente nosotros, ejercicio económico. ¿Está? Pero existen periodos de tiempo diferentes. Bien. Valores únicos, dice. ¿Qué significa eso? Y bueno, ¿puede haber pérdida y ganancia a la vez? Son excluyentes. O hay pérdida, o hay ganancia, o no gané ni perdí.
es 0. O sea, valor único. ¿Gané? ¿Perdí? ¿O no gané ni perdí? Pero no existe otra posibilidad. ¿Estamos? Eso sería cuando, como valor final. Por eso habla valores netos. Surgen de diferencia entre ingresos y egresos acumulados, de todos. Acá estoy hablando del resultado final. Eso surge de esto. ¿Está? Ingreso menos egreso. Lo que dice acá, valores netos. Ingreso menos egreso. No hay otra forma. Y acá tiene un concepto. Los resultados son excedentes o disminuciones respecto a determinado capital a mantener, ¿sí? Neto de financiación propia externa que miden el comportamiento económico mediante un valor único. ¿Por qué dice netos de financiación propia externa? Bueno, porque en definitiva, lo que habíamos visto, que también tendremos que ver a ver cómo juegan los aportes o no. Pero bueno, eso no importa. No lo tomo. Directamente, ese concepto saque. Clasificación por objeto y habitualidad. ¿Qué es lo que tenemos? Acá empezamos de qué, pero estos son los resultados. Chao, hasta luego. Los resultados. Ahora hablamos de esto. Y tenemos que ver acá adentro qué pasa. Y los podemos clasificar. Que ya más o menos conocemos algo de esto. Lo hemos mencionado. Entonces, según el objeto, había una clasificación, nosotros en su momento habíamos hablado, que ya la vamos a reflexionar, pero en definitiva tenemos que según el objeto principal del ente podemos hablar de resultados operativos y resultados no operativos. Los operativos son aquellos que surgen ¿de qué? De la actividad principal del ente. Si yo tengo un kiosco, ¿qué hago? Vendo, compro golosina, vendo y compro gaseosa, vendo, o sea, que en definitiva el resultado operativo me lo va a dar eso. ¿Y de dónde surge? Generalmente cuando yo hago ventas menos costo igual a utilidad bruta. ¿Sí? Que eso lo vieron ustedes. En el práctico lo vieron. En definitiva, ahí es donde está hablando, ¿sí? Un poco de esto. Y además le agregamos otro. No solamente es venta menos costo, sino que están ¿qué? Los gastos de comercialización, están los gastos de administración, que son, tengamos en cuenta que yo tengo que pagarle la comisión al vendedor, que tengo un salón de venta, pago un alquiler, que tengo un jefe de salón, está claro, pago sueldos, que tengo detrás que una administración, tengo a un cajero, es decir, todo eso en definitiva también hace a qué? Hace a los resultados operativos. Cuando hablamos de resultados operativos genéricamente, obviamente, yo siempre tengo que pensar que un resultado lo obtengo ¿por qué? Por la diferencia entre los ingresos y los egresos. ¿Estamos? Eso siempre. O sea, porque hay una corriente positiva de los resultados y una corriente negativa. La corriente positiva es ¿qué? Ingreso. Corriente negativa es egreso. Y si yo quiero definir un ingreso, ¿qué puedo decir? En definitiva, que es aquella variación patrimonial que hace que aumente un activo o que disminuya un pasivo. Y cuando hablo de egreso, ¿sí? ¿Qué digo? Que es aquella variación que puede hacer disminuir un activo o incrementar un pasivo. Eso lo teníamos desde el comienzo. Y los resultados no operativos, nosotros decimos que surgen de actividades secundarias, que generalmente nosotros hablamos de ¿qué? De inversiones. Cuando yo tengo un inmueble destinado a la renta y yo tengo como actividad principal un kiosco, el alquiler que me genera ese inmueble es que un resultado no operativo, porque mi actividad principal es el kiosco. Y no lo confundan con, ustedes van a ver si ustedes agarran una constancia o una consulta de APFIP, van a ver. Actividad principal, dice, qué sé yo, no sé, producción de cereales. Actividad secundaria, qué sé yo, cría de vacuno. No, eso,
esa forma como está hecho ahí es en función al nivel de facturación. Que la actividad principal facturamos más y la secundaria que facturamos menos. Pero si yo me dedico a cultivar cereales, me dedico a criar vacas, a criar ovejas, todo eso en definitiva es actividad principal. Todo eso me genera resultado operativo, ¿sí? Los que nosotros hablamos en este caso de actividad principal es todo el conjunto de actividades, excepto inversiones, ¿sí? Bien. Y por otro lado, también clasificamos a los resultados según su habitualidad en qué, ordinario y extraordinario. ¿Ordinario qué es? Acá tienen y hay otros conceptos, pero lo vamos a seguir de acuerdo a esto para que ustedes lo entiendan. Es aquello que es habitual, ¿sí? Que puede estar relacionado o no con el objeto principal, pero en definitiva, porque puede estar relacionado con inversiones, pero es lo habitual, lo habitual. Está el resultado que pago la factura de la luz, que pago el alquiler, que genero ventas, eso es ordinario. Ahora, se me siniestró el depósito de mercadería, eso es extraordinario. ¿Quién quiere que se le queme toda la mercadería? Y nadie, salvo algún abogado que no. Pero en realidad se le acabó el negocio una vez que pasó eso. ¿Está? Pero en definitiva, cuando nosotros hablamos de resultados ordinarios, son aquellos habituales, ¿sí?, que surgen ya sea de las actividades principales, de la actividad principal o de las actividades secundarias. Y cuando hablamos de los extraordinarios, son aquellos, estas palabras son importantes, atípicos, excepcionales, infrecuentes, ¿sí?, de un comportamiento, ¿sí?, similar en el pasado y esperable en el futuro. O sea, que ese comportamiento haya sido antes, hoy y en el futuro. Atípico, excepcional, ¿sí? No tiene que ser algo habitual. Por eso el concepto de arriba. El otro es habitual. Ustedes pónganse a pensar ustedes habitualmente qué hacen. Vamos con la rutina diaria de ustedes. A ver, ¿qué hace a la mañana? Perfecto, fuiste a trabajar, ¿sí? Perfecto, bien. Supongamos que ella, cuando se fue a duchar, no sé si lo voy a hacer más trágico yo, lo voy a hacer más trágico. ¿Sí? Puso demasiado jabón, se cayó y se quebró una pierna. ¿Ah, te pasó? ¿Cómo? Lo mismo. A ver, dígame, ¿es habitual eso para ustedes? No. ¿Ah? O sea, es un hecho, en definitiva, atípico, excepcional e infrecuente. ¿Ustedes esperan que le pasen de nuevo eso? ¿Vos esperás? No, ¿quién lo espera? ¿Está claro? Entonces, eso mismo es para la organización. ¿Está? Es lo mismo. Eso lo pueden trasladar ustedes a la vida real. Usted tiene una rutina, o sea, tiene una rutina. Eso es lo habitual. Y la organización tiene rutina. Por eso nosotros, los que ustedes ven administración, hablamos de que de procedimientos administrativos. ¿Para qué son los procedimientos administrativos? Para estandarizar, para que la gente haga esto, para llegar a un fin. Y siempre así. El proceso productivo es así. Obviamente que está sujeto a revisión, pero el día que lo revise lo van a modificar, pero eso también es habitual porque está previsto de que haya una modificación. La política de venta, la política de crédito, la política de compra, obviamente que va a estar sujeto a modificación y va a tener impacto en los resultados. ¿Pero por qué? Porque ustedes quieren hacer más eficiente, más calidad. Pero en realidad, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de un resultado extraordinario, hablamos de estos resultados. Aquellos atípicos, excepcionales, infrecuentes, ¿sí?, de comportamiento similar en el pasado, ¿sí?, y también esperamos lo mismo para el futuro. ¿Está claro? Que siempre mantenga ese comportamiento. No es que todos los meses se me va a quemar el depósito.
No es que todos los meses tengo una empresa de transporte y todos los meses se me va a incendiar un ómnibus. ¿Tá? No, yo tengo que tomar todas las medidas previsibles para que eso no ocurra. Obviamente que para esas cosas yo también voy a tratar de tener medidas para mitigar eso. Tendré seguro, tendré estas cuestiones. De manera que esa pérdida no me impacte en el patrimonio neto o en el patrimonio. ¿Está? ¿Por qué? Porque si se me quema el depósito, tengo tanta mercadería, pero tengo un seguro, voy a tener un seguro a cobrar, porque si no tengo un seguro a cobrar, ¿qué voy a registrar? Pérdida por siniestro. En vez de registrar eso, si tengo un seguro y lo voy a cobrar, ¿qué voy a poner? Seguro a cobrar. Y no es lo mismo tener acá una cuenta de egreso que tener una cuenta de activo. ¿Está claro? Sí, obviamente que yo voy a tratar de mitigar esos impactos. ¿Bien? Bien. Y luego, esto también ya hemos hablado, nosotros teníamos resultados que eran transaccionales y resultados no transaccionales. Nosotros en esta materia vemos resultados transaccionales, o sea, que son producto de qué? Operaciones que surgen, obviamente onerosas, ¿con quién? Con terceros. ¿Sí? Que me producen cambios en dónde? En activos y pasivos. Eso que hablamos cuando yo les dije, los ingresos que son variaciones, ¿sí? Que producen qué? Por ejemplo, los ingresos, un aumento en el activo o una disminución en el pasivo. ¿Está? Que tienen impacto ¿dónde? En el patrimonio neto. Guarda, tiene que tener impacto en el patrimonio neto. Porque si no lo tiene, sabemos que son permutativas. Y una variación permutativa no me produce un ingreso o un egreso. ¿Está? Y cuando hablamos de egreso, la inversa. Entonces, variación con cambios activo y pasivo. ¿Y el resultado qué pasa? Fíjense, trasciende al patrimonio neto como ingreso o egreso. Bien, entonces, volviendo de nuevo, tenemos resultados transaccionales. Concepto. Provienen de operaciones de intercambio con terceros. ¿Está? Entre la organización y terceros. Son el neto del intercambio de activos y o pasivos efectuados con terceros. Cuando dice el neto, le está diciendo en definitiva que tiene que tener impacto, ¿dónde? En el patrimonio neto. O sea, el resultado tiene transaccionales. Salud. Es una operación a título oneroso con un tercero, que produce variaciones en activo y pasivo, ¿sí? Pero que trascienden al patrimonio neto. Porque si no trascienden al patrimonio neto, no me estaría provocando un resultado. Porque no es ni ingreso ni egreso. ¿Sí? Tengan presente eso, simple. Y acá no lo menciona, bueno, acá están los no transaccionales. Nosotros en esta materia no los vemos. Yo los mencioné. Yo cuando recién les hablaba del capital a mantener, les hablaba de la moneda homogénea, ¿sí? De homogeneizar, ¿sí? Conociendo la inflación. Cuando yo hago eso, en definitiva me genera un resultado, chicos. Y ese es un resultado por exposición a la inflación. Y ese resultado es no transaccional. Porque no tuve, ¿sí? Un intercambio con un tercero. Eso surgió porque por un efecto macroeconómico que no tiene nada que ver por una acción de intercambio. ¿Está claro? Ese es un resultado no transaccional. En esta materia no lo vemos, lo ven en la SIC 2. ¿Está claro? Por lo tanto, nosotros estamos viendo resultados transaccionales. ¿Vieron de qué hablamos? Venta, compra, cobro y pago. Cuando pasamos al otro, ¿qué empezamos a hablar? Empezamos a hablar resultado por posición de inflación, empezamos a hablar de resultado, ¿sí? Por tenencia. ¿Y por tenencia qué significa? Por tener un bien nada más. Y ahí, ¿estoy teniendo un vínculo con un tercero? No, es por tenerlo. Por solo tenerlo. Entonces, eso es un resultado no transaccional. Y acá están, fíjense.
Resultado por tenencia. Cambios en valor total sin cambios cualitativos en estructura. O sea, el bien no cambió, pero cambió de valor. ¿Sí? No cambió. Supónganse, vamos a los bienes que no sean biológicos, sino los bienes materiales físicos que no se modifican. Cambio de valor. ¿Está? Bien. Mercados específicos. Eso, el resultado por tenencia, surge de esto, de mercados específicos. Porque cada bien tiene su cambio de valor. No todos los bienes siguen el ritmo de la inflación. La inflación es un promedio de una canasta de bienes, pero hay bienes que aumentan más, otros que aumentan menos. Por lo tanto, el resultado de tenencia surge de dónde. Por eso dije una mala comparación, lo que dijo Lujo, el precio de la carne. El precio de la carne varía, ¿por qué? Por su mercado específico, no varía igual que la inflación. Y todo bien varía por mercado específico. Entonces, yo tengo dos resultados, por exposición a inflación y resultado por tenencia. ¿Está? ¿Sí? Bien. Cuando hablamos acá a nivel general, dice RECPAN. Este es el resultado por exposición a la inflación. Este. Ustedes lo pueden ver, RECPAN, REI, bueno, ha cambiado de nombre siempre, pero es lo mismo. Es lo mismo. Es pérdida de poder adquisitivo de la moneda. ¿Quién me provoca pérdida? A mí el bien que me provoca pérdida son lo que nosotros llamamos los activos monetarios. ¿Cuál es el activo monetario? Si yo tengo 100 pesos acá y lo dejo acá hasta fin de año, este es el que me provocó la pérdida. Ahora, si yo tengo golosina acá, este no me provoca pérdida. ¿Por qué? Porque este, en definitiva, tiene un mercado específico y va variando de precio. Por lo tanto, cuando ustedes vean la otra materia, los que estudian contador, van a ver que hablan de activos monetarios y activos no monetarios. Los activos monetarios son los que me hacen justamente perder el poder adquisitivo de la moneda. ¿Sí? En cambio, por eso, hablemos 2023, la gente que hacía, se estoqueaba. Entonces iba al supermercado y compraba azúcar, hierba, ¿sabes? Compraba. ¿Por qué? Porque sabía que si lo tenía que volver a ir a comprar, iba a estar más caro, pero los pesos que yo tenía no iban a crecer. Por eso es que los que me provocan pérdida por poder adquisitivo de la moneda son los monetarios. El dinero, el billete que yo guardo en el bolsillo, ese me provoca pérdida por exposición a la inflación. Ahora, si yo tengo bienes, por eso es que muchas empresas se estoquearon. Cuando cambió la política, digamos, monetaria, se les complicó. ¿Por qué se les complicó? Porque en realidad esos precios en ascenso que había y lleno de stock, y después la disminución, porque la gente que hacía estaba desesperada por comprar. Cuando bajó la inflación, ¿ustedes tenían apuro en ir a comprar? No. Entonces ahora el tener mucho stock en una empresa para un periodo de estabilidad es un problema. ¿Por qué? Porque me genera un costo financiero. Porque eso, en vez de tenerlo en bienes, lo podría tener en dinero. ¿Sí? Sí, claro, claro. Pero no es un invento. A ver, pero está bien, pero está bien. A ver, volvamos de nuevo a la empresa. Y vamos porque eso vos lo vas a ver ahí. Porque cuando yo hablo de la estructura patrimonial, ¿de qué hablamos? Que esto era inversión y esto qué era financiación. Entonces, vos qué hiciste, a lo mejor te endeudaste, pediste plata prestada a tasa fija, vos sabías cuándo tenías que comprar, pagar, y ¿qué hiciste? Invertiste acá, porque como la inflación era tan alta y esto era tasa fija, pagaba siempre lo mismo, ¿qué hacía? Vos decís, no, pero este tiene que un mercado específico y va a ir aumentando de precio.
¿tá? Y yo lo otro sé que pago fijo, ya congelé la tasa, no me importa, porque este va a aumentar más velozmente el precio. Suponete, acabo de tener una tasa del 50 y vos sabés que esto aumentaba en el mismo periodo de tiempo el 100. Vos sabías que ganabas. Por ejemplo. Pero bueno, son más complejos por ahí, no sé si te conviene. Pero bueno, ¿qué puede ocurrir? Acá está, el capital a mantener en definitiva puede aumentar o disminuir. Esto ya lo estuvimos viendo. ¿Por qué puede aumentar o disminuir? Por los resultados. Transaccionales o no transaccionales. Porque en definitiva, en periodo de inflación, si yo tengo mucho dinero y pocos bienes físicos, ¿qué va a pasar? Voy a perder mucho dinero por inflación. Vamos al ejemplo extremo. Supónganse que en el año la inflación es el 40%. Yo tengo cualquier cosa, 100 millones de pesos guardados abajo del colchón. Y bueno, pero vamos, es ejemplo, Eugenia. Y ustedes, en realidad, eso lo tienen estoqueado en, qué sé yo, en soja. ¿Da? ¿Qué va a pasar? Yo voy a perder, voy a tener muchos resultados negativos por exposición a la inflación y ustedes no lo van a tener. Al contrario, van a tener resultados positivos. ¿Por qué? Por tenencia, por tenencia. ¿Está? Y no van a tener resultados por exposición a la inflación. ¿Por qué? Porque no tienen, ustedes como tienen soja nomás, no tienen ningún bien monetario. Yo sí tengo bien monetario. Nada más que bueno, después lo van a ver. El método de cálculo se llama indirecto. Entonces, en vez de hacerlo con los monetarios, se hace con los no monetarios. No importa. El que estudie contador será un problema más adelante y el que no estudia no se preocupe. ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos al cuadrito. Capital a mantener. Ya sabemos que capital a mantener es financiero. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Que mide el comportamiento económico de la organización en un periodo de tiempo. Ya lo sabemos, puede ser cualquiera, pero nosotros tomamos el ejercicio económico. ¿Mm? Bien, esto en definitiva hay un resultado neto del periodo que si hay un excedente o una ganancia, ¿qué va a pasar? Acá está la ganancia. Tengo que los ingresos son mayores que los egresos. La ganancia viene de ahí, no viene de otro lado. Y si yo me corro para el otro lado, ¿qué tengo? La disminución, ¿qué es? Una pérdida. ¿Qué significa? Que los ingresos son menores que los egresos. ¿Estamos? Bien. Acá, obviamente, estos son valores netos alternativos, porque dijimos que era único. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos? ¿Gano? ¿O pierdo? ¿O no gano ni pierdo? O sea, es mutuamente excluyente, dijo su compañera acá. Exacto. No hay. ¿Sí? O tal cosa. No. No hay ni I ni O. Perdón, hay O. Perdón, pero me confundí. No hay I, hay O. ¿Es una cosa o la otra? ¿Está? Esto en definitiva son valores acumulativos, que yo los puedo ir acumulando. Porque ejercicio tras ejercicio yo puedo dejarlo como que los puedo dejar como resultados no asignados, no asignados, que pueden provenir de diferentes ejercicios. Si yo no los distribuyo, puedo tener, supongamos, vamos a suponer que un año, vamos a poner ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, y yo los puedo ir acumulando en los resultados no asignados. Tuve 100, perdí 50, gané 80. En definitiva, en resultado no asignado, yo voy a tener 130. ¿Está? ¿Bien? ¿Qué puedo decir? Retirarlos o no, o parte sí. Yo puedo hacer en definitiva lo que quiero, pero en definitiva, todo esto, los ingresos también son un acumulativo, porque ustedes cuando van registrando, ¿qué hicieron? Tienen varias veces ventas, ¿sí? Pero también tienen costo de la mercadería vendida. Entonces, esto significa eso.
Porque yo, ¿qué tengo para determinar esto? Que en definitiva, esta es una sumatoria de cuentas de ingreso y una sumatoria de cuentas de egreso. A ustedes acá el ingreso total lo sacan de una sumatoria. Cuando ustedes mayorizan venta, ¿qué tienen? Tienen varios valores. Ustedes pueden tener diferencia de cambio, intereses, componente financiero, tienen muchas cuentas de ingreso como de egreso. Y todo eso, en definitiva, surge de valores acumulativos. Por eso, cuando yo clasificaba las cuentas, ¿sí? Según la forma de obtener su saldo, ¿qué tenía? Tenía dos tipos de cuentas, residuales y acumulativas. Los ingresos son valores acumulativos, los egresos son valores acumulativos. ¿Estamos? Y yo de esto, ¿qué puedo decir? Lo que yo les comenté. Si yo gano dinero, puedo una parte distribuirlo, una parte reservarlo, una parte capitalizarlo. Ahora, si pierdo dinero, ¿qué puede ocurrir? Yo puedo decir, si tenía ganancias anteriores, ¿qué hago? Supongamos en este caso, neteo. Yo supongo que considero estos 2 años, ¿qué digo? 100 menos 50, me quedan 50 como resultados no asignados. ¿Sí? Si esa pérdida es muy alta, yo en una sociedad tengo una reserva para absorber eso. Por ejemplo, que lo hablamos en la clase anterior, la reserva legal. La reserva legal, en definitiva, sirve para absorber pérdidas, porque el objetivo es poder preservar ¿qué? Ese poder adquisitivo para proteger a quién? A los que le debo plata. En definitiva, sirve para eso más que proteger a los propietarios. ¿Sí? Yo recién le hablé que era el capital a mantener, era que mantener el poder adquisitivo de quién? De los propietarios. Pero el objetivo legal de la reserva legal es justamente que proteger a los que le debo plata, a los que están en el pasivo. Porque si mi capital se achica, de tal manera, lo más probable es que ni siquiera le pueda pagar a los terceros. ¿Sí? Por eso las empresas que terminan en concurso preventivo, quiebra o liquidación, lo que sea. ¿Estamos? Bien, entonces, en función de eso, la clase de mañana, vamos a ver los diferentes tipos de sociedades. Entonces ahí vamos a poder identificar las sociedades, vamos a ver un poquito el asiento de qué, de compromiso suscripción, y también vamos a ver justamente esto, la distribución de dividendos, ¿sí? Si hay que utilizar alguna reserva, vamos a ver algunas cositas para cada una de las sociedades habiéndolas clasificado, ¿sí? Ustedes tienen ahí un capítulo de libro, que a lo mejor alguno lo ha visto, porque es un capítulo de un libro de secundario, lo dan, está muy bueno, esquemático, y que sirve para identificar justamente los diferentes tipos de sociedades, cómo es el asiento de compromiso y suscripción, y además también le habla, lo que yo hablé genéricamente, de qué, de los aportes. Tienen el concepto de sociedad, que cambió con la ley de sociedad general, porque eso que yo le expliqué, que antes decíamos cuando ¿sí? Existen dos o más socios, ahora hablamos de uno, porque aparecieron las AUS, entonces cuando apareció las AUS, perdón, es de un único socio, no hace falta dos o más. ¿Estamos? Así que bueno, hoy por hoy los dejo libre. Mañana vemos esa parte. Cerramos la unidad 7. El jueves van a tener práctico y formulario de la unidad 7. Eso ya entra para promoción. ¿Estamos? Y vemos cómo se distribuye el otro tema, porque depende cómo avancemos, Lu. ¿Que ande bien? Hasta luego. Diga. La tercera de lunes ya está. Sí, pero sería hasta qué tema. Hasta el paseo de promoción entra del 7 para adelante. 7. Ah, dale. ¿Ah? Sí. O sea, ten en cuenta.
la unidad, digamos, lo que fue. Ven las generaciones, cobros y pagos que las hay. Eso es el segundo paso. Ah, ok. ¿Verdad? O sea, esto que estamos viendo ahora, que ya habíamos visto el lunes pasado, es de la promoción. Ah, bueno, dale. ¿No? Muchas gracias. Adiós, profe. Que andes bien. Chau, profe. Chao, que andes bien.